de mujer a mujer, de una anciana a una joven, juntas de una vida a otra. Este es el buen y hermoso plan de Dios. El modelo de Tito II, de ancianas que viven el Evangelio y enseñan a mujeres jóvenes a hacer lo mismo, es vital. Así es como todas florecemos, como somos adornadas y como adornamos el Evangelio, juntas. Imagina a ancianas que invierten su vida misma en la vida de mujeres jóvenes y bendicen a familias e iglesias enteras. Imagina mujeres jóvenes que amplían su círculo para incluir a mujeres que han vivido más que ellas. Imagina a mujeres de todas las edades y etapas de la vida transformadas por el Evangelio, manifestando la belleza del Evangelio y haciéndolo creíble para las personas a su alrededor. Este pasaje, para las mujeres, en Tito II, te ofrece una orientación para ayudarte a experimentar la clase de compañerismo e influencia que Dios ha destinado para ti en la iglesia y el mundo. Bienvenidas a nuestro podcast semanal de Adornadas por el Evangelio. Mi nombre es Clara Patricia Cano y conmigo se encuentra Marisa Mosquera. Bienvenida, Marisa, ¿cómo estás? Bien, Clarita, gracias a Dios, feliz de estar nuevamente juntas, compartiendo estas verdades del libro y estas experiencias con nuestras amigas y oyentes. Muy bien, hoy como nos dice Marisa, hoy vamos a continuar con nuestro segundo podcast, donde vamos a compartir experiencias y reflexiones sobre el libro Adornada de Nancy DeMoss. En este segundo capítulo, la autora lo ha llamado La doctrina, tú y Tito II. Puedo decir que en un principio, para contextualizar a a las oyentes, es que doctrina lo podemos tomar también como enseñanza. Es lo que cada uno de nosotros creemos, tenemos en nuestra mente para resolver un problema o para afrontar determinadas circunstancias. En el primer capítulo nosotros veíamos la importancia de relacionarnos y de apoyarnos unas a otras y aún para ayudarlas a levantarse si están en un estado de depresión, en fin, alteradas. Entonces, pero en estas relaciones es donde nosotros mostramos cuál es el pensamiento que tenemos, la doctrina con la que se basa nuestro actuar. O sea, las enseñanzas que tenemos interiorizadas y con las que día a día mostramos quiénes somos. Esta doctrina, filosofía de vida, enseñanzas o primas es con lo que resolvemos nuestros problemas. ¿Qué dices, Marisa? ¿Qué aportas acá? Pues mira, a mí me encantó la manera como Nancy nos ilustra la importancia de la doctrina con el ejemplo de su esposo. No sé si te acuerdas, el esposo, digamos, es un constructor aficionado, pero al mismo tiempo él le tiene pánico, miedo, temor a las alturas. Entonces, ¿cómo hacía realmente para subirse en un andamio, en una escalera? Entonces, él lo que hacía es que primero nivela bien las patas de la escalera. Segundo, si es en un andamio, lo apoya en un lugar totalmente firme. Entonces, eso es lo que hace en nosotras la sana doctrina. Nos nivela y nos da confianza al saber que estamos firmes con Dios y su palabra. ¿Qué te parece? Sí, es que precisamente ese ejemplo es muy preciso, porque el estar firme, el andamio a la tierra, le permite subir con seguridad a donde quiere alcanzar, ¿cierto? Un segundo piso, un tercer piso. Asimismo, podemos tomar esta metáfora con lo que es una doctrina sana. O sea, es como ese fundamento principal con el cual nuestra vida va a alcanzar a reflejar como la verdad de lo que realmente tenemos interiorizados. En esa época de Tito, la iglesia estaba en una crisis
y Tito habitaba Creta. Allí había una cultura que era muy difícil, había una cultura pagana, y habían diferentes enseñanzas que desviaban la atención de la gente hacia otras cosas. Entonces, por eso el apóstol Pablo, dándose cuenta de todo esto, le escribe a Tito, ¿cierto? Y él advertía esa persecución en contra de la iglesia que ya se aproximaba, ¿cierto? Entonces, en la medida que Tito enseñaba lo que Pablo le dijo, y es para ahora también, para hoy en día, es que si escuchamos, si meditamos, si somos coherentes con lo que aprendemos, entonces esa sana doctrina va haciendo que nosotros como mujeres, pues vayamos a hacer, adornar el evangelio, como dice Tito, como dice la carta de Pablo a Tito. Anixa, ¿quieres? Pues imagínate tú que me encanta cómo Tito lo concreta, cómo Pablo lo concreta a la carta de Tito, ¿no? Porque ya sabemos que las creencias afectan el comportamiento, que la doctrina importa, y también sabemos que lo que creemos es lo que nos transforma, ¿verdad? Entonces Tito habla de dos aspectos importantes. El uno es el qué y el otro es el ahora qué. Entonces, en el qué, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 9, dice cómo tiene que ser realmente un creyente, ¿no? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Realmente lo que significa esto es que debemos colocar un fundamento bíblico y sólido en el corazón de cada creyente, en el corazón de cada mujer. Ese es el qué. Y el ahora qué está en Tito 2:1, cuando él dice, le dice Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, haz una aplicación personal y pone en práctica la verdad. Este es el ahora qué. El qué es el fundamento, es la enseñanza misma. Y el ahora qué es cómo lo creemos y lo aplicamos en nuestra vida. Eso es lo que te quiero decir. Sí, con lo que tú dices, me haces acordar del pasaje donde está en Juan 3, donde habla de Nicodemo, un hombre que conocía perfectamente las escrituras, pero el Señor le cuestionó: ¿eres tú maestro de Israel? Y no, es decir, era una persona que tenía mucho conocimiento de las escrituras y sabía toda la ley de Moisés, pero pero desconocía los principios bíblicos. Es decir, Nicodemo hacía lo correcto, mas no estaba en lo correcto. Entonces, fijémonos que la invitación siempre de la Biblia es a renovar el entendimiento y no dejarnos amoldar. Ahí me acordé también del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando, cuando le preguntan, bueno, ¿a dónde quieres ir? Y ella dice, no sé. Entonces, si no sabes, cualquier camino te conduce. Entonces, si nosotros como mujeres no tenemos sentado un fundamento, un camino, una doctrina, una enseñanza sana, pues entonces no nos vamos a convertir en esas mujeres que realmente adoren el evangelio, porque vamos a estar a la deriva, sin base, sin fundamentos. ¿Qué Así piensas, es, Marlis? así es, Clarita, así es, así es. Y fíjate que me encantan los ejemplos que Nancy coloca, porque ella nos cuenta de una amiga de ella que ella creyó, quién sabe qué escuchó o qué leyó, pero ella creyó que si ella se esforzaba por obedecer a Dios y por hacer cumplir sus mandamientos, nunca iba a tener un problema. Entonces, imagínate cómo ella se puso de mal cuando le empezaron a venir problemas. Por ejemplo, quedó embarazada y perdió su bebé.
Luego otra vez quedó embarazada y este bebé nació con una lesión congénita. Luego el suegro, que había sido, digamos, un cristiano de mucho testimonio y de ejemplo para la comunidad, le fue infiel a la esposa. Luego, entonces, la suegra se enfermó de Alzheimer. Todo junto. Después vinieron unos problemas para él, para ella y su esposo, dentro de la iglesia, una división terrible. Entonces, todo esto la llevó a ella a examinar lo que ella creía, a meterse profundamente en la escritura, y entonces ella pudo, digamos, construir un fundamento sólido para su fe. Se dio cuenta que realmente lo que había creído no era real y que en medio de la prueba pudo acudir a Dios, apropiarse de sus palabras, de sus promesas, salir airosa y con una fe fortalecida. Entonces, cuán importante realmente es que la doctrina sana, ¿no? La doctrina basada en la palabra de Dios y cómo el profundizarla y el disponernos a aplicarla nos lleva realmente a tener un fundamento sólido. Imagínate. Sí, es hermoso. Y fíjate que hay algo que he aprendido o he estado meditando estos días, y es que uno le puede hablar al alma, como hacía el rey David: alma mía, bendice al Señor, ¿cierto? Y uno, para poder salir de esas incongruencias, de esas dudas, de esa entrada en crisis, le tiene que decir al alma: alma mía, acude al Señor, alma mía, bendice al Señor y escucha lo que Él quiere decirte. De esa manera se empiezan a derribar barreras que nos van a ayudar a entender lo que realmente es el Evangelio, para qué está, qué es lo que quiere Dios con nosotros. Eso no es de solamente llenarme de conocimiento, es algo muy espiritual, donde es Dios mismo edificando la vida de cada uno de nosotros. Creo que ambas hemos tenido esa experiencia de no entender una situación, arrodillarnos, orar, y solamente cuando entramos en la presencia de Dios salimos ya comprendiendo, ya con paz, porque hemos entrado en esa presencia y salir renovadas. Yo creo que eso fue lo que le pasó también a esta señora. Toda esa crisis que le llegó, todo esto, y solo hasta cuando ella se arrodilló y entró en la presencia de Dios, pues pudo comprender que no se trataba de ser buena, no se trataba de ayudar a los pobres, no se trataba de estar sirviendo en la iglesia, no era la parte externa, era la relación permanente y continua con Dios. Bueno, Así es. para ir finalizando, hablemos un poco sobre las formas de vivir que no están de acuerdo con la sana doctrina y la verdad de las Escrituras. ¿Tú qué piensas, Marisa, de este acápite? Imagínate que en ese aspecto, pues Tito hace como un paralelo, ¿no? Como una comparación dentro de lo que estaba viviendo el mundo y lo que la palabra de Dios pide a los creyentes que debemos hacer. Entonces, por ejemplo, dice: profesan conocer a Dios y con los hechos lo niegan. Entonces, la enseñanza es que nosotros tenemos que no solamente decir que conocemos a Dios, sino ser coherentes y con nuestra vida mostrarlo. Por ejemplo, también nos habla de que en el mundo hay rebeldía, hay anarquía, ¿verdad? Pero Dios nos llama a ser irreprensibles. Ujú. También nos habla acerca del dominio propio. Nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestras pasiones y deseos, pero en el mundo lo que se habla es de que nosotros podemos eh, hacer lo que queramos, que podemos hacer aquello con lo que nos sentimos bien y que no pasa nada. También vemos que la gente normalmente se deja llevar por la ira, pelea, tienen conflictos. Y Dios a nosotros los creyentes nos manda a ser amables, a ser bondadosos, a tener empatía. Otro contraste muy interesante es que en el mundo hay, digamos, lo que más se mueve es la envidia, el egoísmo.
pero Dios a nosotros, sus hijos, nos manda a reflejar su bondad, que es diferente, es como negarnos a nosotros mismos y también pensar en el bien del otro. La gente miente con facilidad, con una facilidad increíble, pero nosotros que conocemos la verdad que es Cristo y somos llamados a no mentir, tenemos que aplicar la verdad en todo tiempo y en toda circunstancia. Entonces esas cosas son, digamos, los contrastes que el apóstol Pablo nos plantea en su carta a Tito y lo que también Nancy nos deja ver en el libro, Clarita. Ujú. Me acordé del versículo que está en Efesios, en la carta de los Efesios 4, el versículo 31, que dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Resulta que yo, siendo cristiana, conocedora de Dios, en mi corazón tenía amargura y yo no entendía, pero en la medida que fui interiorizando esto, de decir, bueno, nos está hablando a los hijos de Dios, el apóstol Pablo, y yo, ¿por qué tengo amargura? Y empezó a mirar qué era lo que me decepcionaba y que me llevaba a tener ese sentimiento. Y después de hacer como esa terapia, de leer la palabra de Dios, de orar, de ayunar, pues me di cuenta de que me amargaba muy fácil el hecho de no tener todo lo que yo quería. Esa simple cosa. Y en el fondo, ¿qué era? Era que yo misma me veía como merecedora, como de muchas cosas, como que el ego mío era ese ese Dios que era yo misma, le estaba quitando el puesto a Dios. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. El mundo expresa todo eso con facilidad y es como si nada, pero los hijos de Dios también podemos experimentar eso, solo que la diferencia es que como tenemos el Espíritu Santo, con el cual nosotros somos sellados, entonces el Espíritu Santo también nos va ayudando a ir a la verdad. Bueno, una de las conclusiones que podemos sacar, pues, es que tenemos la necesidad de tener una base sólida en la fe antes de emprender un camino a cualquiera que sea. La doctrina sana es la base para actuar de cada persona e importante y vivir de acuerdo con ella. En el tiempo de Tito, la iglesia estaba en una cultura pagana y había enseñanzas falsas, por lo que el apóstol Pablo insistió en la importancia de sana doctrina. Esta enseñanza sana nos cambia, nos permite vivir de acuerdo con la verdad de las escrituras. Y también pues podemos concluir, ya tú agregarás más, el peligro de la doctrina sin vida. Si no existen fundamentos sólidos en la fe, podemos tomar caminos aleatorios que nos van a llevar a decisiones erróneas. La Claro, sana doctrina o enseñanza basada en errores nos lleva también a decisiones equivocadas. ¿Qué ibas a decir, Patricia? realmente, realmente noto ahora que, digamos, el cristianismo se ha puesto como de moda, pero dentro del cristianismo hay como muchas doctrinas. También veo con preocupación que muchas personas pueden, digamos, asistir a una iglesia, a una congregación, pero no profundizar a nivel personal en el conocimiento de la Biblia y en la oración, como tú bien lo mencionaste, y solamente se quedan como oyendo prédicas, oyendo enseñanzas que aparecen en el internet, pero ellos mismos no buscan tener esa relación íntima y personal con Dios. Y la Biblia habla de que en estos últimos tiempos, pues vamos a ser presas de falsas doctrinas y que van a haber falsos maestros. Entonces, si no nos enraizamos en la palabra de Dios y tenemos esa relación íntima y personal con Dios que nos permita no solo tener conocimiento, sino una vivencia, pues es peligroso, ¿no?
caer en una falsa doctrina y no reflejar la belleza de Cristo. Eso te puedo Ajá. decir. Bueno, como una aplicación de lo que hemos visto hoy, puede ser que no podemos engañarnos. Mostramos lo que somos en las circunstancias que menos esperamos. En cualquier situación mostramos lo que somos y mostramos nuestro fundamento en los momentos o dificultades, en las alegrías, en las tristezas, en todo lo que hacemos. Esa manifestación o respuesta ante las distintas situaciones son los paradigmas aprendidos que llevamos para responderle a la vida y en el mundo donde nos hallamos. Por eso es que es importante preguntarnos cuál es nuestro fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? Claro que sí, Clarita. Fíjate tú que teniendo nosotros un fundamento, ¿verdad? Teniendo la verdad firme en nuestra vida, es la manera como nos nivelamos y cómo construimos nuestra vida con confianza. Y así podemos ser ejemplo y dar testimonio para que el mundo crea. En el libro aparece la nota de un filósofo alemán del siglo XIX, Heinrich, Ujú. que él decía de una manera muy sencilla: muéstrenme su vida redimida y tal vez pueda creer en su Redentor. Entonces, podemos a veces predicar mucho, pero si nuestra vida no refleja el amor de Dios en nuestros actos y el comportamiento cristiano, estamos siendo piedra de tropiezo y no buen testimonio. Muy bien. Marixa, ¿qué tal si terminamos con un tiempo, una oración, por favor? Claro que sí. Padre, muchas gracias porque nos amas y porque quieres lo mejor para nosotras como tus hijas. Sabes cuántos pensamientos, cuántas necesidades, cuántos anhelos, cuántos sueños hay en el corazón de cada mujer. También conoces nuestras responsabilidades en nuestro hogar, fuera del hogar, en la sociedad, en el mundo en el que vivimos. Y sabes cuánto te necesitamos, Señor. Hoy oro, Padre, para que nosotras podamos tener una doctrina sana, para que nosotros podamos profundizar en el conocimiento de tu palabra y, como bien lo mencionaba Clarita, poderlo combinar con una oración íntima y profunda que nos lleve a salir transformadas, creyendo en tu palabra y apropiándonos de los recursos que tú nos das para afrontar cada situación. Gracias porque no nos has dejado solas, nos has dejado tu Santo Espíritu que nos guía a toda la verdad y, muy importante, que nos recuerda tu palabra, que nos recuerda aún en el momento de prueba y de dificultad la ayuda que tú eres para nosotros en todo tiempo. Gracias, Señor, por no dejarnos desviar y por libros como estos que nos enfocan y nos ayudan a tener realmente la mirada puesta en Cristo Jesús, en su palabra, en sus promesas, y nos ayudan a saber lo que tenemos que ser como hijas de Dios y como mujeres en esta etapa de nuestra vida y en esta época de la humanidad. Te doy gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por bendecir cada persona que nos escucha en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, llegamos al final de nuestro segundo podcast. Escríbanos en el canal, hagan sus comentarios y las invitamos que compartan con nosotros otro capítulo más de Adornado. Jesucristo y su palabra, la base sólida para tu vida. Recordemos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios les bendiga.